totalmente excluido? Tras la revelación de las pirámides, que había suscitado una poderosa oleada de interés en todo el mundo, aunque de cierto talante, tuve que responder a preguntas que apenas habían sido esbozadas en el primer opus. ¿Era la Gran Pirámide una tumba, un compendio de ciencia o un grandioso cenotafio? ¿Su posición y la combinación de sus dimensiones enviaban un mensaje, o este edificio excepcional era realmente el resultado de la colosal ambición de un monarca delirante? ¿Cómo podemos estar seguros? Una vez más, con placer y confianza, iba a preguntar a mi informador. Siempre el mismo, muy bien informado, franco, directo y discreto. En cuanto volví al trabajo, la magia regresó, fuerte, impresionante, increíblemente poderosa. Había pruebas por todas partes, y en grandes cantidades, cada una más inusual que la anterior y siempre extrañamente apartadas y calladas. El resultado final fue una demostración abrumadora y una nueva visión del pasado de la humanidad y de la Tierra tan inesperada como alucinante. Un nuevo paradigma, inesperado por supuesto, pero completo, lógica, coherente y sobre todo, verdadero. Esta es mi historia. La historia de la Tierra y la historia de la raza humana, pero ahora vista bajo una luz completamente diferente. Tenía entonces 15 años. Abrí el gran libro de mi ignorancia y contemplé su más asombroso y grandioso testimonio de mi más radical incomprensión. Un enorme edificio yacía en el suelo, la Gran Pirámide de Giza. No sabía nada de esta maravilla y con total libertad de pensamiento fui de un libro a otro tratando de comprenderla. Observé, pregunté, reflexioné y viajé. Echemos un vistazo al interior de esta catedral de las matemáticas. Más de 146 metros de altura y 230 metros cuadrados, con un perímetro de casi 1 kilómetro y 8 caras perfectamente semejantes. Un volumen de unos 2.600.000 metros cúbicos, o casi 6.180.000 toneladas de piedra extraída, cortada, transportada, levantada y ajustada al tercio de milímetro más cercano, a razón de un bloque colocado cada 2 minutos y 6 segundos. Más de 28 bloques colocados por hora, 342 bloques al día, más de 10.300 bloques al mes y más de 123.200 colocados al año, y todo ello durante 20 años sin parar. Lógicamente, empecé por estudiar la cámara superior, que nunca había sufrido erosión alguna, y allí empecé a comprender. El perímetro de la cámara superior es igual a pi en decámetros. Este mismo perímetro, menos el lado corto, es igual a la sección áurea al cuadrado en decámetros. Las proporciones del triángulo rectángulo de la cámara superior revelan la proporción áurea. El perímetro del triángulo rectángulo es igual a 5,236. El valor del codo multiplicado por 10 en metros. ¿Cómo puede sostenerse aún hoy que el famoso teorema de Pitágoras no se conocía aquí más de 20 siglos antes del nacimiento de este erudito griego? Pero sigamos. La altura es igual a 10 codos, más 1 dividido por la proporción áurea en metros. O 1 dividido por 1,618,033, etc., un número que no tiene término, por lo que se llama irracional. 1,618 da 0,618, al que, si se añade 2, se tiene el número de oro al cuadrado, es decir, 2,618. La altura más la mitad de la anchura es igual a la proporción áurea en codos. Aquí, los números irracionales multiplicados por las raíces cuadradas de los números enteros dan todas las dimensiones. La suma de los números enteros utilizados es 100, el mismo número que las piedras visibles en esta cámara superior. ¿Por qué? Aunque no hemos terminado con las líneas, pasemos a las superficies y a algunos aspectos energéticos específicos de esta cámara superior. La superficie del suelo y la del triángulo rectángulo translátero están en proporción 3 y 4.
su suma es igual a 7 y su producto 12. En la cámara superior, la actividad piezoeléctrica en ondas estacionarias rítmicas depara algunas sorpresas. Pero, ¿quién y cómo produce esta energía? El ciclo de calor solar aumenta el volumen de la piedra caliza de la que está hecha la pirámide. Esto aumenta la presión de la piedra caliza sobre el granito de la cámara superior, produciendo un efecto piezoeléctrico con el mismo gradiente que la electricidad vital. Esto es lo que mi informante llamó una metamáquina. Me lo explicó sin piezas móviles, sin desgaste de materiales, sin revisión, sin mantenimiento y sin conservación, sin contaminación y con una regularidad infalible durante varios milenios. El perímetro de los rectángulos translaterales, multiplicado por 4, da la altura de la Gran Pirámide. El semiperímetro de estos mismos rectángulos translaterales, multiplicado de nuevo por 4, da la mitad del lado de la pirámide. Así pues, volvamos a las líneas y pasemos a la pirámide propiamente dicha, tras haber llamado la atención sobre las principales líneas horizontales, verticales y transversales. Veamos ahora el diseño de este perfil piramidal, partiendo de nuevo de un doble cuadrado. Es posible dibujar el perfil meridiano de esta pirámide sin el menor cálculo, utilizando solo una regla y un compás. Y muestra los valores 1, la raíz cuadrada de la proporción áurea, y la misma proporción áurea menos 1. Pero este mismo perfil podría obtenerse dibujando un heptágono y uniendo algunos de sus vértices para obtener un triángulo homotético de la Gran Pirámide. La base de la Gran Pirámide, dividida por el número de codos del desplazamiento hacia el este de la entrada original, da 10 veces pi, pero sin ningún valor metrológico y por tanto en pura matemática. La pirámide volumétrica más pequeña posible está formada por 14 esferas, y 14 es la suma numérica de 2, más 3, más 4, más 5. Repasemos. El semiperímetro dividido por la altura es igual a pi en proporción. El semiperímetro menos la altura es igual a pi en hectómetros. La altura menos la media base es igual a pi en decámetros. La altura más la media base es igual a la sección áurea al cuadrado en hectómetros. Phi dividido por pi es igual al ángulo de inclinación de la Gran Pirámide. Y, más incidentalmente, el número de segundos transcurridos en 6 días. La superficie total visible, dividida por la superficie total invisible, es igual a la proporción áurea matemática, no a la metrológica. La superficie de un triángulo en el lado de esta Gran Pirámide es igual a la de un cuadrado con la altura como lado. El volumen de la Gran Pirámide en metros cúbicos es igual a 10 veces la duración del ciclo astronómico temporal del gran año precesional, es decir, 2.592.000 metros cúbicos por 25.920 años. No se trata de una constante matemática, sino física. La longitud del apotegma en metros es igual a la velocidad de la luz expresada en miles de millas. La diferencia entre el círculo tangente exterior de la Gran Pirámide menos su círculo tangente interior expresado en metros es igual a la velocidad de la luz expresada en millonésimas de segundo. La ubicación de la Gran Pirámide en coordenadas geofísicas también indica la velocidad de la luz, pero expresada en valor angular esférico, es decir, 29 grados 9791. La altura de la Gran Pirámide, dividida por la proporción áurea dividida por 3, es igual a I. La constante logarítmica también se conoce como constante de Euler, en honor a su descubridor. Y 3. Esta división geométrica de la Tierra es una convención que se remonta al siglo XVII. Fue dada por John Dee, astrólogo, matemático y consejero Rosacruz de la reina Isabel I de Inglaterra, y añadió: en realidad, nadie sabe de dónde viene. Después de la geometría, las matemáticas y la física, pasemos ahora a la astronomía. 4 lecciones, como un cuadrado. Empecemos. Veamos qué vincula a este edificio con su emplazamiento. La Gran Pirámide, cuyo círculo exterior tangente es el del emplazamiento delimitado por las 3 grandes pirámides, las muestra en homotesia con la Tierra y la Luna. La suma de las bases y alturas de las 3 grandes pirámides de Giza, colocadas una al lado de la otra, es exactamente igual a la longitud del sitio que encierra. La suma de las alturas de las 3 grandes pirámides delimita los espacios entre ellas.
La relación entre las distancias entre las grandes pirámides y sus bases en el suelo viene determinada por Phi y Phi. 1. ¿Casualidad? ¿Qué casualidad? El plano del yacimiento de Gizeh también parte de un doble cuadrado y muestra varios tipos matemáticos y metrológicos concatenados. Numerosos números irracionales o fraccionarios y enteros, como 1000 raíces cuadradas de 2 y 1000 raíces cuadradas de 3 cúbitos y metros. Y también en este caso, la diagonal aporta información útil, tanto si se trata de un cuadrado doble como de un cuadrado simple. El emplazamiento de las 3 grandes pirámides forma un damero de 11 de largo por 9 de ancho. Ahora, el trazado de las 3 grandes pirámides, realineado, ofrece la partición 11 por 7, es decir, pi dividido por 2. Restando la media base de la gran pirámide de la longitud del emplazamiento, obtenemos su anchura, que corresponde de nuevo a la raíz cuadrada de 2 y a la raíz cuadrada de 3. Transfiriendo el valor de la base de la Gran Pirámide 4 veces en dirección norte-sur, se obtiene la longitud del yacimiento. Transfiriéndolo 3 veces en ángulo recto y prolongando la línea exterior, interceptamos el vértice de la más pequeña de estas 3 pirámides, inscrita en un triángulo rectángulo de 3, 4, 5. La línea que va desde la cúspide de la pirámide mayor hasta el ángulo suroeste de la menor mide exactamente 1000 metros. Si construimos un triángulo doblando axialmente esta línea hacia el sureste, el triángulo será 1 más la raíz cuadrada de 5 menos 1 más 1, lo que da un perímetro de 3236 metros, o el valor de la proporción áurea multiplicado por 2, expresado en miles de metros. Una línea que une el centro del emplazamiento de las grandes pirámides y el centro de la Gran Esfinge, interceptando la esquina noreste de la Gran Pirámide, es la sexta parte de un hexágono inclinado interceptando el punto suroeste de la pequeña pirámide, desde donde parte o termina la diagonal del emplazamiento de Gizeh. Partiendo del centro de la base del lado este de cada una de las 2 grandes pirámides, como centro de 2 círculos tangentes, la línea que intercepta los 2 centros y une las periferias de estos 2 círculos tiene una longitud de 1 kilómetro. Esta línea de 1 kilómetro, señalada en el centro de la Gran Pirámide como el radio de un gran círculo, cuya periferia intercepta la punta suroeste de la pequeña pirámide. Si trazamos el perfil meridiano de la Gran Pirámide 5 veces más grande, apuntando su vértice al de la Gran Pirámide, interceptará el vértice suroeste de la pequeña pirámide y el centro de la Gran Esfinge. La suma de las alturas de las 3 grandes pirámides en metros es igual a la apotema de la Gran Pirámide expresada en codos. Tomando el cuadrado del suelo de la pequeña pirámide y duplicándolo, se obtiene el lado de la Gran Pirámide media. Si se toma este cuadrado doble en diagonal, se obtiene el lado de la Gran Pirámide. He aquí un método para construir sin cálculo un triángulo rectángulo de 3 al cuarto en un cuadrado. Doblándolo en un cuadrado doble, obtenemos un triángulo doble de 3, 4, 5 homotético al perfil meridiano de la Gran Pirámide mediana, conocida como Pirámide de Kefren. Esto nos permitirá pasar directamente a la segunda etapa de nuestro viaje de prueba en Rapa Nui, Isla de Pascua. Empecemos con una espiral y construyamos los sucesivos cuadrados que puede contener. Dibujemos un círculo interior tangente a esta. Inmediatamente, los 2 primeros están, una vez más, en las proporciones de la relación Tierra-Luna, y de nuevo por casualidad. En el 9º cuadrado, y superponiendo el conjunto sobre el emplazamiento de Gizeh, esta espiral de números áureos intercepta el número de puntos concretos destacados de las 3 grandes pirámides. Son estas congruencias las que permiten seguir el pensamiento erudito de los diseñadores y su mentalidad a veces pragmática, didáctica y sobre todo analógica. En resumen, todo lo que atrae la atención y la reflexión de un curioso. Cuando hice los descubrimientos de estas increíbles precisiones, tanto en los ángulos como en las medidas, yo mismo lo dudaba. Pero he hecho tantas comprobaciones y he encontrado la exactitud de estos informes en tantas ocasiones
que hoy no se pueden negar estos hechos. De repente, mi informador me interrumpió y dijo: ¿sabes contar hasta 1? Genial, empecemos. He aquí una demostración absoluta, porque es matemática y metrológica, universal y basada en la unidad. Consideremos una esfera de diámetro 1. Tiene invariablemente un volumen de 0,5236, el valor numérico del codo, la mitad del cual es el número áureo al cuadrado. Y esta misma esfera de un diámetro tiene invariablemente una superficie de 3,1416, es decir, pi. De ahí las relaciones entre el metro, el codo, la constante matemática y pi cuadrado y phi, el número áureo. Un sacerdote de Sais nos lo transmitió a su manera, escribiendo: soy 1 que se convierte en 2, soy 2 que se convierte en 4, y así sucesivamente. Un cuadrado de 1 se convierte en 2, luego en 4 y finalmente en 8. Nos habla, sin decirlo, del Sancta Sanctorum de la Gran Pirámide, la cámara superior, y esta, con su anchura de 5 metros 236 o un codo, y su perímetro pi expresado en decámetros, se transmuta en un círculo cuyo diámetro es de 10 metros y cuyo perímetro pi se expresa en decámetros. Indudablemente que para un matemático es sorprendente que miles de años atrás, 10.000, 11.000, 12.000, no sé, no tengo la cifra exacta, estas civilizaciones antiguas hayan descubierto estas constantes en forma intuitiva. Pero no solo las descubrieron, sino que además las usaron en forma racional, en forma práctica, para construir sus grandes monumentos que hasta el día de hoy perduran. Así pues, comprendemos que este edificio fue creado por ignorantes hinchados de religión delirante, que lograron en el primer intento demostrarnos el dominio y el reinado del azar y la casualidad en materia de arquitectura. Y todo ello para mostrar 3 grandes valores metrológicos: el metro, el codo y diversas constantes, evidentemente elegidas de forma totalmente aleatoria, cuando la comprensión del universo parece depender muy claramente de la relación armónica entre diversas constantes. Los vínculos que están debidamente establecidos en la literatura y en muchos documentales entre estas 3 constantes, que sea producto del azar, es difícil, porque fueron descubiertas intuitivamente, es cierto, fueron definidas formalmente después por los matemáticos, pero yo invitaría a los matemáticos a desprejuiciarse un poco y olvidarse de la definición formal y tratar de entender por qué estas civilizaciones las descubrieron y las usaron, a pesar de ser números irracionales, las usaron en forma racional. Buscar más relaciones entre estas famosas constantes, indudablemente que pueden ayudarnos a descubrir cosas que hasta el momento no nos hemos percatado. Yo creo que es un buen camino para entender cosas que aún no hemos entendido. Tratar de buscar enlaces, más enlaces entre estas constantes, indudablemente que es un desafío que hay que emprender y que probablemente nos va a traer como beneficio un mayor entendimiento del universo. No tengo ninguna duda. Resulta que si la velocidad de la luz, por ejemplo, cambiara con el tiempo y no fuera la misma mañana, podríamos ni siquiera darnos cuenta. Hay gente que ha estudiado esta sutileza. De hecho, se puede demostrar que ciertas combinaciones de constantes fundamentales deberían ser fijas. En las leyes de la física podemos medir ciertas combinaciones de constantes fundamentales y si empiezan a variar con el tiempo, hay un problema. Resulta que estas combinaciones de constantes fundamentales incluyen la constante de estructura fina. La constante de estructura fina, con un valor numérico medio de 1 dividido por 137,035, rige la fuerza electromagnética que mantiene unidos átomos y moléculas en todo el universo. Fue propuesta en 1916 por el físico alemán Arnold Sommerfeld. Es un número adimensional en el que la constante pi, la velocidad de la luz, la constante de Planck y la permitividad del vacío, una constante física de facto, no matemática. Según los mineralogistas, las semilíneas que unen el ápice y el primordio en el mundo mineral cristalino tienen valores angulares muy similares, si no idénticos, como el ángulo de mejor aislamiento de las plantas clorofílicas, llamado ángulo de Wiener. Ahora bien, si dividimos los 360 grados de cualquier círculo por φ2, es decir, 2 virgen 618,
El resultado es 137, Virgen 5 y 2 Virgen 618, multiplicado por el valor del codo, 0 Virgen 5236. El todo multiplicado por 100 es igual a 137,0608 números muy semejantes. ¿Se trata de un misterio físico sobre la construcción del universo? Eso está por ver. Si la constante de estructura fina cambia con el tiempo, significa que los niveles de energía de los átomos cambian con el tiempo. Esto significa que la luz que emiten los átomos al desexcitarse o la luz que pueden absorber también cambia con el tiempo. Ante todas estas coincidencias es difícil recurrir sistemáticamente al azar. Tomemos la línea geodésica que va desde la cima de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, el lugar más céntrico del mundo y uno de los más poblados, hasta el centro de la isla de Pascua, el lugar más aislado del mundo y 5.000 veces menos poblado. Esta distancia es igual al número de Oro X 10.000 kilómetros, el valor de un cuarto del ecuador terrestre, expresado en kilómetros y constantes. Si rectificamos esta distancia sobre el eje de rotación de la Tierra, es decir, su diámetro polar, obtenemos exactamente la suma de este diámetro más el de la Luna. Esto resulta de repente totalmente inaceptable para la mayoría de la gente, incluso si las proporciones basadas en la proporción áurea multiplicada por 10.000 kilómetros cada vez confirman fuertemente esta observación, afortunadamente verificable por todos, gracias a los ordenadores, Google Earth y Wikipedia. Si se fija bien, enseguida verá que estas proporciones también son homotéticas a las de media cara de la Gran Pirámide de Giza. Y que multiplicando el lado corto de esta media cara de la Gran Pirámide por la raíz cuadrada de la proporción áurea, obtenemos la longitud del lado largo, y que multiplicando la longitud del lado largo por la raíz cuadrada de la sección áurea, obtenemos la longitud de la hipotenusa. Y este teorema solo es válido para 3 triángulos rectángulos en el número infinito de triángulos. Repitiendo esta operación, pero multiplicando por la proporción áurea, este teorema se aplica a los círculos o a la esfera como sigue. También por casualidad, los 3 puntos de este triángulo rectángulo coinciden con 3 de los lugares más importantes del ecuador inclinado. Pero vayamos a Rapa Nui, en la isla de Pascua. Aquí, como en Giza, el azar amontona un gran número de misterios, pero los más visibles no son los más importantes. Aquí, unas cuantas piedras corrientes revelan la presencia de una sala de obstetricia al aire libre. Aquí, el resultado del nacimiento. Júpiter, el mayor planeta del sistema solar, y sus 4 satélites principales, rodeados por un muro bajo que representa la Vía Láctea, el mayor círculo celeste. Curiosamente, se orienta hacia el norte geomagnético, al fin de ubicarse gracias a los planetas y las estrellas. ¿Quiénes eran estos expertos en navegación nocturna? Algunos dicen que los polinesios, otros que los hiperbóreos, otros que ambos, porque tanto el tipo craneal braquicéfalo como el dolicocefálico se encuentran en esta pequeña isla del fin del mundo. ¿A qué se debe esto? La superficie de esta isla es igual a la proporción áurea multiplicada por 100 kilómetros cuadrados. 161 al cuadrado es igual a 25.921, el número medio de años terrestres en el ciclo de precesión de los equinoccios. Pero, ¿quién sabía todo esto, aquí y en aquella época? ¿Y cómo podíamos saber todo esto sin matemáticas y equipos ópticos para observar el cielo con tanta finura y precisión? Esta gente habría tenido otra forma de recordar, simplemente habiendo memorizado los valores de ciertas constantes, conocidas aquí, en este lugar aislado. Echa un vistazo. Si trazamos la altura geométrica de Rapa Nui, aparece inclinado sobre el paralelo con la misma inclinación media que la Tierra sobre la eclíptica. Además, su forma es la de un triángulo egipcio, conocido como triángulo Isiach, de dimensiones 3, 4, 5, cuya suma es 12. Basta con doblar y volver a establecer su base para comprobar que se trata de la misma figura geométrica que el perfil meridiano de la Gran Pirámide Mediana, conocida como Pirámide de Kefren. En este caso, el triángulo representa un valioso conocimiento astronómico. Los lados tercero y quinto de este triángulo 3, 4, 5 trazan las líneas atravesadas por el Sol en los solsticios de verano e invierno.
Empecemos ahora en el centro de la caldera circular del volcán Rano Kau y dirijámonos hacia su opuesto, la cumbre del volcán Poeke. Esta distancia es exactamente de 20 kilómetros. A continuación, subimos al pico más alto de la isla, el volcán Maunga Terebaka, una distancia de 12 kilómetros y medio. La raíz cuadrada de 5 menos 1 multiplicada por 10 kilómetros, y lo mismo para el otro lado de este triángulo isósceles. Pero tampoco en este caso nos adelantemos, porque el área del círculo que abarca el mayor de los triángulos isósceles inscritos en esta isla da exactamente el valor de la base de la Gran Pirámide. Desde el centro de la caldera del volcán Rano Kau hasta el centro de la caldera del volcán Rano Raraku, de donde se extrajeron los Moai, la distancia es exactamente 16,18 kilómetros, o la proporción áurea multiplicada por 10 kilómetros. Si dibujamos un doble cuadrado, cuya diagonal es esta distancia, las superficies se transforman de kilómetros lineales en codos multiplicados por 100 kilómetros cuadrados. Y se expande aún más, hasta alcanzar las proporciones de la propia Tierra, estirando este doble cuadrado hasta que, curiosa y casualmente, intercepta la cúspide de la Gran Pirámide de Giza. Vemos inmediatamente que el lado largo de este doble cuadrado es igual al diámetro ecuatorial de la Tierra. Su lado corto respecto al radio ecuatorial de la Tierra es su diagonal respecto a la proporción áurea multiplicada por 10.000 kilómetros. Como por casualidad, pero eso no es todo. Lo más asombroso está aún por llegar. ¿No es curioso que la mayoría de los principales yacimientos antiguos estén directamente relacionados con esta diminuta isla? El callejón principal de Teotihuacán, prolongado hacia el suroeste, intercepta el centro de Rapa Nui, la isla de Pascua. Lo mismo ocurre con Palenque. Y lo mismo ocurre con yacimientos menos conocidos como Tonina, también en México, tierra de pirámides y jeroglíficos. Y lo mismo ocurre con Uxmal y Chichén Itzá, con sus vastas pirámides escalonadas, como las de Saqqara en Egipto o los zigurats de Mesopotamia. Pero qué decir de San Pedro de Roma, donde sin duda se ven algunos obeliscos. Pero todo sigue igual. ¿Será casualidad, coincidencias repetitivas, pareidolia, ilusiones cognitivas o sesgo cognitivo, como afirman algunos? Porque Angkor Wat, en las antípodas de Nazca, comparte el mismo destino, aunque en diagonal. Y lo que es aún más extraño, esta ciudad se encuentra a 16.180 kilómetros del centro de la isla de Pascua, la ciudad prohibida de Pekín. El antiguo Pekín de China, tierra de pirámides e ideoglifos, también se ve afectado. Habíamos llegado a este punto cuando la superficie de la isla de Pascua pasó repentinamente de 161 kilómetros cuadrados a 164 kilómetros cuadrados. ¿Por qué ocurrió esto? Sigue siendo un misterio. Hola Nicolás, eres de Madagascar y podrías decirme lo que las dos palabras Rano Raraku. Sí, en malgache Rano significa agua y Raraku significa caída o goteo, así que Rano Raraku significa agua que cae o agua que escurre. Y supongo que, como ha estado en la isla de Pascua, fue un momento asombroso escuchar esa palabra y ver que hay agua en ese volcán. Absolutamente, me sorprendió mucho entender ciertas cosas sobre la isla de Pascua y en particular la famosa media luna que en realidad contiene agua. Sí, y por eso eras malgache y pascuense, y por tanto isleño en ambos casos. Absolutamente, parece que tenemos antepasados comunes. Pero teníamos que seguir nuestra investigación. De camino a Giza, interceptamos el emplazamiento de la bahía de Paracas, en la desierta costa peruana del Pacífico. Nos espera el mayor geoglifo antiguo, en forma de araña. También en este caso, la orientación y las dimensiones son más que suficientes. Un eje medio norte-sur, entre norte geométrico y norte geomagnético, un motivo principal de 100 metros de altura, 70 metros de anchura y 183 metros de longitud total. Ahora bien, 183 dividido por 70 da el número áureo al cuadrado. 183 metros dividido por 14 metros da la sección áurea al cuadrado. Y que 70, la anchura total, dividido por la longitud entre las dos partes verticales de los motivos externos, da la raíz cuadrada de la proporción áurea, que es decididamente omnipresente en este ecuador inclinado. Lo más sorprendente es la división geométrico-temporal discretamente propuesta. 183 es la mitad de 366.
el número de amaneceres en un año, lo que explica claramente cierta geometría compleja que se encuentra en varios yacimientos megalíticos. Observar el perfil de este yacimiento también es sorprendente. La pendiente de esta colina es igual a 26 grados 18 minutos, o la proporción áurea al cuadrado expresada angularmente. La longitud de 183 metros se convierte en la hipotenusa de un triángulo rectángulo de 162 metros, por lo que phi x 100 se aproxima a 20 centímetros. La misma geometría simple pero muy eficaz del doble cuadrado existía también en otro lugar, a más de 15.000 kilómetros de distancia, en el antiguo imperio mesopotámico. Desde el punto de llegada de los navegantes, la playa de Anaquena, en el norte de la isla, hasta el centro de la caldera del volcán Ranocao, vemos que la distancia sigue estando relacionada con el valor del codo, que une dos constantes naturales y universales pi y phi, pero esta vez expresada en millas inglesas, las varas de medir de los navegantes. Hemos llegado al yacimiento de Göbekli Tepe, en la actual Turquía, considerado el más antiguo de la historia de la humanidad. De vuelta al Ecuador inclinado. Sobrevolando Machu Picchu, en los Andes peruanos, pudimos ver un perfil humano cuya mirada también estaba dirigida hacia el cielo, como la del Moai de Rapa Nui, llamado el ombligo del mundo, al igual que Cusco, capital de los incas, que construyó murallas del mismo estilo que las de Rapa Nui, a menos que fuera al revés. Un día le hice esta pregunta a mi informador: ¿qué hay de los lugares situados fuera del Ecuador inclinado? Extendió el borde noroccidental de la Gran Pirámide y llegó a 3.600 kilómetros a la redonda de allí, en el círculo de piedra elevado de Stonehenge. Me mostró que todas las dimensiones de este sitio estaban en metros, y que los métodos y preocupaciones de la isla de Pascua podían encontrarse en esta isla periférica del continente europeo, lo mismo que en Egipto, que está en medio de 3 continentes. La Gran Pirámide logró la cuadratura del círculo, al igual que la conexión Tierra-Luna ya observada en Giza. También señaló una serie de similitudes, por ejemplo, cambiando simplemente el marco de referencia metrológico, interceptamos las dimensiones de la Luna, la Tierra y el Sol. Cualesquiera que fuesen los puntos de referencia metrológicos, las coincidencias y otras coincidencias se acumulaban sin cesar y afectaban sobre todo a la astronomía. Incluso la Tierra estaba salpicada de líneas aquí y allá, como la conocida como línea de Saint-Michel, una de las más famosas, pero no la más conocida. Iba desde el sur de Irlanda hasta el Monte Carmelo, en la costa occidental de Israel. Pero, ¿para qué servía realmente? ¿Para qué se utilizaba? Peregrinación o vuelta a las raíces. En esta ocasión, mi informante me explicó que las alusiones geométricas religiosas aparecían directamente en la superficie de la Tierra, como el ecuador que pasa por la Gran Pirámide, y entre las 2 columnas de la Meca, determinando el ángulo de inclinación de la Gran Pirámide con el ecuador inclinado. ¿Era una referencia a los orígenes eruditos del Corán? ¿Cómo averiguarlo? ¿Quién podría responder? Porque se estaba descubriendo una geografía completamente distinta en la que la Meca podía considerarse el centro armónico del mundo. Buscando en otros lugares, encontramos otras validaciones. La distancia entre la cúpula de la roca y la estrella del atrio de la Catedral de Notre Dame de París era igual a la que separa la Gran Pirámide de Giza del ecuador terrestre, con un ángulo de 314 grados respecto al paralelo local, o sea, pi en su forma angular. En Göbekli, por ejemplo, donde se encuentra el Stonehenge alemán, exactamente en el mismo paralelo, 51 grados norte como Stonehenge, como el ángulo de la pendiente de la Gran Pirámide de Giza, y como la suerte quiso que, a menos de 25 kilómetros, se había encontrado un disco de bronce y oro en un lugar llamado Nebra, de la palabra egipcia pura para cesta del sol, que no está nada mal para ser el primer mapa realista del cielo, datado aproximadamente en la época en que se estaba construyendo la Gran Pirámide de Egipto. Curiosamente, su perímetro es exactamente de 1 metro, como el de un LP de vinilo. Pero volvamos a la Gran Pirámide de Giza, esta vez para ampliar el borde noreste del edificio. El mapa geodésico nos lleva a 1020 kilómetros de distancia, directamente a lo que hoy es Turquía, y precisamente a Göbekli Tepe, el yacimiento habitado más antiguo de la Tierra aceptado en la actualidad. Una multitud de recintos circulares cerrados, bordeados de megalitos tallados y grabados en forma de T,
Esto ocurría unos 100 siglos antes de nuestra era, hace menos 10.000 años o 12.000 años, casi la duración de medio año precesional medio, unos 25.920 años. Fue la gran pirámide anterior o posterior a la construcción de este emplazamiento. ¿Quién podría responder a estas preguntas? ¿Mi informante? ¿Menos de 10.000 años? Es posible, dijeron los geólogos. Imposible, respondieron los egiptólogos. Y difícil de decir para los arqueólogos más francos y bien informados. Todo un zodíaco animal intentaba explicar lo que había sucedido en aquel momento. Una gigantesca lluvia de piedras cayendo del cielo, devastándolo todo sobre la tierra. Incluía ya nuestros signos astrológicos contemporáneos, el escorpión, antes el águila, el toro, que lo enfrenta en el zodíaco, Géminis, etc., e incluso algunas de nuestras letras contemporáneas, como la C y la H, letras que se encontraron en forma idéntica incluso en los cuerpos de los bosquimanos de Australia. Australia también ofrecía su parte de misterio. Por ejemplo, grabados en las rocas había jeroglíficos de estilo egipcio, considerados arcaicos por los pocos egiptólogos que se habían tomado la molestia de estudiarlos. ¿Por qué estaban allí? ¿Y desde cuándo? ¿A quién iban dirigidos? ¿Y quién las grabó y por qué? ¿Era una llamada de auxilio de marineros egipcios perdidos? ¿O eran comerciantes que buscaban algo que no encontraban en África? Puede ser. Mira, boomerangs egipcios. Y no hay error. No eran rompecabezas. Y esos grandes monolitos, cabezas negroides seguro. A veces con casco. No en África, sino en Mesoamérica. En México, la tierra de las pirámides. Y había suficientes como para plantear serias preguntas, pero nadie se las planteaba. ¿Por qué? ¿También había muchas estatuas con rasgos asiáticos, entonces? En el centro de Francia había otros tantos misterios, y eran desatendidos con la misma indiferencia, el mismo desdén, el mismo marcado desprecio. ¿Has oído hablar de Montignac, es Lascaux y sus cuevas maravillosas, adornadas con pinturas extraordinarias y resplandecientes? El ojo carnal fue atraído, pero para solicitar el ojo intelectual, allí también, y según un excelente método psicológico. ¿Qué transmitieron nuestros predecesores? ¿Cómo y por qué? Una inteligencia diferente habla y llama a toda la humanidad, 400 generaciones después de ellos. ¿De quién a quién? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué? Puedo confirmar que en las 150 cuevas en las que he trabajado y tomado medidas, no hay excepción. La luz entra el día del solsticio o el día del equinoccio, por la mañana o por la tarde. Los alineamientos del Menec en Karnak están orientados sobre la diagonal de un triple cuadrado, lo que significa que estos tres cuadrados están uno al lado del otro, y este triple cuadrado está orientado con su lado corto norte-sur y su lado largo este-oeste. La precisión de esta orientación es del orden de 1/100ª de grado. La gran revelación de mi trabajo fue cuando me di cuenta de que la geometría precisa instalada en esta arquitectura megalítica estaba vinculada al movimiento de las estrellas. La latitud de Karnak, en Bretaña, parece haber sido elegida deliberadamente porque en el momento de los solsticios el Sol traza una forma geométrica bien conocida, el triángulo 3, 4, 5, exactamente en relación con el eje este-oeste. Esta relación entre la geometría y el movimiento de los astros podemos llamarla astrogeometría. Para mí es la base de un conocimiento antiguo que ahora ha desaparecido de nuestras consideraciones. A raíz de mis descubrimientos en Karnak, me interesé por saber si otros grandes monumentos del planeta se habían construido siguiendo los mismos
principios, me di cuenta de que el Taj Mahal, por ejemplo, se encontraba exactamente en la latitud en la que el Sol dibujaba un doble cuadrado en el solsticio. Pero lo mismo ocurre con el templo de Karnak en Egipto. Estos dos monumentos no están en la misma latitud exacta, porque uno es mucho más reciente que el otro, y desde entonces el eje de la Tierra se ha movido ligeramente, lo que significa que la latitud de esta astrogeometría ha cambiado ligeramente. 1.270 kilómetros al norte de Karnak se encuentran las Islas Orcadas. Aquí encontrarás una concentración increíblemente alta de megalitos. En esta latitud septentrional, el Sol traza ahora un triángulo invertido de 3, 4, 5. En el solsticio, el Sol estará 4 sobre 3 sobre 5, mientras que en Karnak es 3 sobre 4 sobre 5. Si las dificultades astronómico-geométricas ya parecen muy complejas, aún hay más. Ahora tenemos que abordar las dificultades espacio-temporales, la famosa relación espacio-tiempo. El día de la Tierra es en parte diurno y en parte nocturno, y la posición de la Tierra en el espacio, inclinada algo más de 23 grados sobre la eclíptica, modifica constante y rítmicamente sus dos fuentes de luz a medida que cambian las estaciones a lo largo del año. El verano es más cálido y el invierno más frío, según el ángulo y la extensión de la luz solar. En el norte y el sur de la Tierra, la luz que incide sobre el suelo calienta muy poco estas dos zonas, que permanecen heladas todo el año. Son las llamadas zonas ártica y antártica, o círculos polares. Pero ¿por qué estos dos círculos tienen cada uno 10 millones de codos de diámetro? ¿Es casualidad, coincidencia o, una vez más, extraordinaria casualidad? ¿Obedece el eje de la Tierra a una ley que le obliga a ello? ¿O es obra de alguien extremadamente poderoso y discreto que ha permanecido deliberadamente invisible y desconocido, a menos que sea algún tipo de señal? Otra indicación, pues estas líneas delimitan la luz a cada lado del globo y determinan un ciclo medio de variación de la oblicuidad del eje de la Tierra sobre la eclíptica de 41.000 años, durante el cual el eje de la Tierra se contonea rítmicamente, superponiéndose al ritmo del ciclo de precesión de los equinoccios de unos 25.920 años. Tenemos un pasillo de 16 metros de largo con un dormitorio y este pasillo está exactamente orientado en la puesta de sol en el solsticio de invierno, en el ángulo de un triángulo de 3, 4, 5. Creo que este corredor muestra una precisión astronómica válida durante 40.000 años, porque el eje principal del corredor muestra el solsticio de hoy, mientras que una diagonal muestra la posición del solsticio cuando el eje estaba en su máxima inclinación y la otra diagonal del corredor muestra la posición del solsticio cuando el eje estará en su mínima inclinación. Este corredor de 16 metros de largo es justo la anchura y la longitud que corresponden a la variación de la inclinación del eje de la Tierra a lo largo de 41.000 años. Este es el ciclo de variación de la oblicuidad de la Tierra. El momento en que la Tierra está más inclinada o menos inclinada, este ciclo dura 41.000 años. 5 ciclos mayas es la precesión y 8 ciclos mayas es oblicuidad. Sabemos ahora que nuestros antepasados se preocupaban de los ciclos astronómicos que afectan la insolación de la Tierra. Revisiones. Un ciclo de precesión de los equinoccios dura alrededor de 25.920 años. Ciclo de variación de la oblicuidad del eje de la Tierra, que dura unos 41.000 años. Un tercer ciclo, el de la órbita terrestre, dura unos 100.000 años. Se llaman ciclos de Milankovitch, en honor a su descubridor. De repente me dice mi informador, le voy a desvelar un secreto sorprendente. Al parecer, los antiguos astrónomos conocían una relación totalmente inobservable entre estos ciclos temporales concatenados, que determinan conjuntamente la insolación y el calor necesarios para sustentar la vida en la Tierra. El de la precesión de los equinoccios, que dura unos 25.920 años, el de la oblicuidad del eje de la Tierra respecto a la eclíptica,
que dura casi 41.000 años. Y por último, el de la variación de la excentricidad de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Creo que eran capaces de hacer previsiones cíclicas porque los ciclos son muy claros. Las épocas precesionales implican logros arquitectónicos en ciertas zonas concretas. Tomemos como ejemplo la meseta de Giza. Es obvio que esta meseta fue diseñada y pensada durante la era del león. Y lo vemos con la Esfinge, que es la primera obra artística de la historia de la humanidad. Lo que tiene de especial es que representa un león con cabeza de hombre. Esta es exactamente la pareja cosmoteológica. Por un lado, tenemos el signo del león y por otro, el signo de Apis, la divinidad que trae la abundancia, según la tradición de los antiguos. Hoy es una constelación llamada Acuario, que encontramos en el cuarto milenio antes de Cristo. Todos los gobernantes se representaban a sí mismos en forma de toro. En efecto, estamos en la era precesional del toro. La siguiente era es la era de Aries, porque no debemos olvidar que en el ciclo precesional el Sol va hacia atrás. Aquí tenemos una construcción completamente diferente. En primer lugar, la divinidad está representada en forma de carnero. En segundo lugar, se trasladó la capital. Antes estaba en el norte, en el lado del delta, en Memphis, y ahora se traslada al sur, a Tebas. A un lado el carnero, al otro la balanza. Este equilibrio, como todo el mundo ha comprendido, es el equilibrio de Ma'at. En otras palabras, cuando existe el juicio del alma, el juicio del corazón, se produce la psicoestasis que encontramos en los textos. También está la era de Piscis, que vendrá después de la era precesional de Aries, cuando algo que debía suceder no sucede. ¿Por qué no ocurrió? Porque Egipto realmente iba a ser invadido en ese momento. Esta sucesión de invasiones hizo que no se produjera el ciclo de acoplamiento cosmoteológico que debía producirse en aquella época. Pero las dos secuencias que tenemos ante nosotros, es decir, tanto la edad del carnero como la edad del toro, nos lo muestran claramente, que los antiguos supieron dominar los ciclos de la era precesional y vincularlos a sus fundamentos político-teológico-administrativos, moviendo las capitales. En la ecuación teológica del cristianismo encontramos exactamente el modelo egipcio, es decir, esta pareja cosmoteológica. ¿A qué se debe esto? La era del pez es la era del pez virgen. ¿Y qué encontramos? Tenemos a Jesús el pez y a María la Virgen. De hecho, cuando se trata de judeocristianismo, es más como esto. Cristianismo en su fuente egipcia, ya que las ecuaciones cosmoteológicas se continúan a nivel de parejas. En esta tradición judeo-cristiana. E incluso podemos suponer que se intentará que perviva en la próxima era, que será la era de Acuario. En efecto, todos los templos están animados por una Trinidad. Y esta Trinidad se encuentra en el cristianismo. Y lo especial es que no hay Trinidad en el Islam, no hay Trinidad en el judaísmo. Así que está claro que hay un vínculo causal entre este Egipto y esta supuesta tradición judeocristiana, que no es realmente el caso. Y eso es algo que hay que subrayar. Hay una cosa que me gustaría señalar, es que el número 3 es el símbolo de la tríada en Egipto. Es la Trinidad que se encuentra en todos los templos. Y es esta misma Trinidad la que representa el verdadero fundamento del cristianismo. No hay Trinidad en el Islam, no hay Trinidad en el judaísmo. La afiliación es clara. Pero, ¿de dónde vino la inclinación del ecuador inclinado? ¿Y era este el ecuador de la Tierra en la antigüedad? Posiblemente, pero ¿cómo podemos demostrarlo? Según los escritos antiguos, así era hace mucho tiempo. Pero se decía que si el eje de la Tierra y el eje geomagnético de la Tierra coincidían, el Sol entraría en el juego, a riesgo de ponerlo todo patas arriba y de que la Tierra tuviera en adelante una sola estación, una primavera perpetua. Desde hace unos 40 años, el polo geomagnético se desplaza cada vez más deprisa y de forma cada vez más errática e imprevisible. Ello ha provocado tensiones crecientes entre las placas tectónicas que conforman el litoral terrestre, aumentando el riesgo de terremotos y erupciones volcánicas, e incluso cambios en la órbita de la Tierra. Una simple observación muestra que los principales lugares del ecuador inclinado están todos estratégicamente situados en las inmediaciones de las uniones de las placas tectónicas. Pero pasemos de la proyección plana de Mercator a la proyección casi esférica de la Tierra real. Fíjate bien en los bordes de las placas tectónicas y en los emplazamientos del ecuador inclinado a su alrededor. No cabe duda de que existe una clara correlación y, por lo tanto, parece que existe una concordancia general en el seguimiento sísmico telúrico
de estas rupturas de la corteza terrestre desde estos lugares, la mayoría de los cuales se utilizan con fines astronómicos y desde hace muchísimo tiempo. El globo terrestre parece haber estado muy organizado en aquella época, y los emplazamientos en forma de pirámide siguen representando las medias geométricas de las principales placas continentales emergentes, situadas a medio camino entre el norte y el sur de estas placas continentales. Si damos uno a la distancia entre Teotihuacán en México y Giza en Egipto, la distancia entre Giza y Xi'an será 0,618, combinando así la unidad y la inversa de la proporción áurea. Pero, ¿por qué fue así? Porque se dice que la sección áurea es el menos resonante de todos los números, lo que explicaría su presencia en todo el mundo en un ecuador inclinado y su uso como gigantesca señal de advertencia. Aún más asombroso es el hecho de que la línea geodésica que atraviesa más tierra de nuestro planeta, que va desde la costa oeste del África sahariana hasta la costa este de China y que pasa casualmente por Giza, se divide en la inversa de la proporción áurea y en 1. Evidentemente, surge inmediatamente la pregunta de cómo es posible construir tales instalaciones para ir desde el punto más occidental de África hasta el punto más oriental de China, pasando por la Gran Pirámide, con una proporción exacta entre estas dos partes. Y así nos encontramos ante enormes enigmas que hasta ahora la civilización ha decidido olvidar. Pero ahí no acaba la cosa, porque lo que podría haberse dado por sentado vuelve a suceder con la línea geodésica más larga sobre el agua de nuestro planeta. Partiendo de la costa occidental del Indo, rozando Madagascar y el extremo sur de América Latina, y terminando en el estrecho de Bering, se encuentra, una vez más por casualidad, bisecada por la isla de Pascua, esta vez con las proporciones de la proporción áurea y 1. Gracias a las matemáticas y la astronomía, respaldadas por los ordenadores, mi informante me mostró esto, lo que inmediatamente me puso muy inquieto. 9.900 años antes de nuestra era, más o menos, dijo, las estrellas de primera magnitud, es decir, visibles a simple vista por los humanos, estaban en el cenit de los lugares del ecuador inclinado. Según Solón, tío abuelo de Platón, que había ido a Egipto a aprender y había informado a Platón a su regreso, 9.900 a.C., fue la época del cataclismo que engulló la Atlántida. Esto también se correspondía con la historia que cuentan las piedras erguidas y los grabados de Göbekli Tepe, en la actual Turquía, estrechamente relacionados con la Gran Pirámide de Giza. Otro lugar había llamado la atención de mi informante, que fue allí varias veces a investigar. La enorme cantidad de bloques, las dimensiones de las piedras, su extrema dureza, su extraordinaria precisión de corte, lo extraño de su forma, la complejidad de su construcción, lo intrincado de su ensamblaje, su función aparentemente desconocida. Las dificultades se deben a la altitud, casi 4.000 metros, y al carácter totalmente desértico de la zona. Era un lugar alto en el sentido más fuerte de la palabra, una meseta andina, y allí, en Tiwanaku, en el yacimiento de Pumapunku, las piedras eran realmente extrañas, muy duras, andesita, de 6 a 7 en la escala de Mohs, tan duras como el granito, al que se asemejan en calidad. Más de 60 hectáreas de este desierto, bloques de piedra muy duros, que parecían haber sido mecanizados o moldeados, y se asemejaban a piezas de un gigantesco Lego, que podría haberse montado leyendo las instrucciones de IKEA. Tal era la impresión general al ver y entrar en contacto con estas rarezas, casi todas basadas en los ya familiares metro, codo y las constantes pi y phi y sus variantes. La raíz cuadrada de phi al cuadrado, etc. Todo ello con una precisión diabólica, a menudo inferior a 1/3 de milímetro y a veces tan suave como el cristal. Algunos americanistas decían que había sido habitada y construida al menos 10.000 años antes de nuestra era, mientras que otros trataron desesperadamente de restar importancia a la fecha, datando el yacimiento en el siglo XII d.C. Pero, como se sabe,
Es muy difícil datar la piedra. Me sorprendió especialmente cuando volví a medir los llamados bloques H en Pumapunku, cuando me di cuenta de que la altura de uno de ellos era casi exactamente 1 metro. Esto plantea naturalmente la cuestión de si los constructores y planificadores de Pumapunku ya estaban familiarizados con el metro. En realidad, cualquier objeto, incluso el de aspecto más ordinario, podría contener datos importantes, que a veces conducen a descubrimientos aún más profundos y extraños. Aquí, una especie de gruesa meseta de piedra dura, parcialmente cubierta de jeroglíficos confundida con una cuenca, se correlacionaba con el ecuador inclinado, aunque solo fuera por su forma, un círculo que implicaba pi. Su grosor en forma de cinta podría representar la eclíptica o el zodíaco, o incluso el propio ecuador inclinado. Además de sugerir un círculo, este último también tenía dimensiones en metros. También en este caso, su diámetro era exactamente de 1,5 metros y sus 2 círculos superficiales formaban parte de un doble cuadrado. Además, el grosor del anillo superior era de 16,18 centímetros. Todo obviamente por casualidad como de costumbre. Lo que me fascinó especialmente de Pumapunku fue la precisión de la ejecución de las piedras y los bloques que aún hoy pueden verse en este yacimiento arqueológico. ¿Por qué era necesaria tanta precisión aquí, a esta altitud, en este desierto helado? ¿Y por qué se concatenan así tales normas metrológicas? No había herramientas para decirnos nada. Pero es cierto que los obreros que terminan su trabajo no dejan herramientas en el sitio. Era una extraordinaria sucesión de formas geométricas, a veces muy complejas de reproducir correctamente, proporcionadas a la perfección, como si hubieran sido dibujadas con un programa informático de arquitectura y luego mecanizadas. Estos varios miles de piedras talladas, algunas de las cuales pesaban más de 130 toneladas y poseían propiedades magnéticas asombrosas, cubrían decenas de kilómetros cuadrados. Y como de costumbre, a los investigadores les faltaba de todo, incluso lo mínimo. ¿Por qué estamos desplegando tanta energía aquí? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo hace? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Entonces, ¿quién había venido a vivir a este desierto frío, a casi 4.000 metros de altitud, tan seco y estéril como el desierto de la ignorancia, para dejar huellas de sus asombrosas capacidades conceptuales y de sus logros cuasi tecnológicos directamente en una de las piedras más duras de trabajar por estos lares? Para mí la cuestión es, independientemente de la edad real de Pumapunku, si los constructores y planificadores ya conocían el metro hace miles de años. El conjunto recordaba al suelo de un templo, al este de la gran pirámide de Giza, que, a diferencia de Pumapunku, mostraba numerosos rastros, no de herramientas manuales, sino de mecanizado mecánico, el trabajo de una máquina de gran alcance en lugar de a mano. Era asombroso, lo que hizo sonreír a mi informador, que se negaba celosamente a decirme lo que pensaba, alegando que era necesario conocer a fondo todo el expediente de antemano para no pensar tonterías y decir cualquier cosa. Llegamos a las fosas para barcas, que yo veía por primera vez en la vida real, en las afueras del edificio más gigantesco y antiguo del mundo anterior. Los fosos para barcas al este estaban exactamente a 31.416 metros del costado de la Gran Pirámide, pi en decametros, otra vez. Habidos, una impresionante construcción en la arena del desierto, sin cemento ni aglutinantes,
con columnas de granito de 100 toneladas de peso, a 30 metros bajo tierra, tan perfectamente ensambladas que el agua no podía penetrar en ellas. Y allí, justo bajo el techo del templo, 4 jeroglíficos de objetos voladores tecnológicos, en el mismo lugar y en el aire, y nada parecido en todo Egipto. Curioso, otra vez la coincidencia. Mi informante se negó a responder. Afortunadamente, no hay muchas hipótesis cosmogónicas, y la última de moda, la del abate Lemaitre, se llama el Big Bang. Según esta teoría, todo surgió de repente de la nada, lo que vemos y lo que no vemos, el tiempo, el espacio, la energía y la materia, la vida y la conciencia. Nuestro Sol, uno entre billones de otros, pero la única estrella en nuestro entorno, se encarga de todo. Movimiento, calor, luz, vida, vitalidad. Dirige una procesión arremolinada de planetas y sus satélites en una danza espiral que nunca termina, pero que está perfectamente equilibrada. En uno de ellos, la Tierra, la vida despierta y crece, hasta producir la inteligencia y su fruto, la ciencia. Es aquí donde vivimos, llevando la ciencia tan lejos como podemos. Albert Einstein, precedido por Henri Poincaré, habló de la relatividad, una especie de determinismo del azar, pero la realidad parece hablar un lenguaje diferente. Echa un vistazo a esto. Consideremos un círculo de diámetro 1. 3/4 de pi, el valor de su circunferencia, es curiosamente igual a la duración exacta del día terrestre, 23 horas 56 minutos y 19 segundos, como le dirá cualquier calculadora. Si tomamos un círculo de radio 1, por ser el perímetro terrestre, este determina 12 partes, iguales de 30 grados numéricamente iguales a un codo. En este caso, el emplazamiento de Giza se encuentra a un codo al norte del ecuador terrestre. Los 3.333 kilómetros que separan la cima de la Gran Pirámide del ecuador terrestre, transformados en codos, dan el valor del radio de la Tierra en kilómetros. ¿No es algo a lo que hay que prestar atención? El radio visual desde la cima de la Gran Pirámide hasta el horizonte local es de 43 kilómetros y 200 metros. La visibilidad este-oeste y norte-sur es, por tanto, de un total de 86.400 metros. Ahora bien, esta cifra, expresada en millas inglesas, es igual al diámetro del Sol. Y lo que es aún más extraño, está en relación decimal con el número de segundos de un día. El perfil de la Gran Pirámide muestra una altura igual al radio de un círculo de 560 codos de diámetro, igual al perímetro de un cuadrado de 440 codos de lado. La suma de estos dos números vuelve a la unidad, porque 560 más 440 son 1000 codos. La sección horizontal que intercepta el suelo del cenáculo determina un cuadrado de 161 metros y 80 centímetros de lado, o la proporción áurea expresada en hectómetros, recordando el hecho de que la Tierra y la Luna ya no se asocian verticalmente, sino horizontalmente. La superficie de la base, dividida por 2, da la superficie del plano medio que intercepta el suelo de la cámara superior. ¿Qué finalidad podría tener esto en el contexto religioso en el que se utiliza tradicionalmente la pirámide? ¿Cuál sería la función de esta singularidad? Pero eso no es todo, porque, de nuevo, esta forma de ver las cosas es precisamente la misma que esta, con más detalle. Recordemos. Veamos ahora la distancia media entre la Tierra y la Luna, dada como 304,21.500 kilómetros. Se trata de un valor muy próximo a 1 menos la inversa de la proporción áurea, es decir, 1 menos 0,26,108 y por tanto 0,23,104,22. Obsérvese también que el diámetro de la Tierra dividido por el diámetro de la Luna da el número de veces que la Tierra gira sobre sí misma en un año. E invirtiendo esta operación, diámetro lunar dividido por diámetro terrestre, vemos la duración del mes lunar en días, dividido por 100, al mismo tiempo que igual a la raíz cuadrada de la proporción áurea menos 1.
Dividiendo la velocidad de la luz por este mismo diámetro lunar, obtenemos un valor muy aproximado del número de segundos de un día terrestre sideral medio. En aquella época ya existían muchos conocimientos sobre la Luna. Sin duda, hubo conocimientos que se olvidaron entre tanto y que luego se recuperaron. Igual que ahora, hay cosas que hemos olvidado, que no sabemos. Si preguntas a la gente por la calle en qué fase de la Luna se encuentra con solo mirar hacia arriba, no sabrán decírtelo. En tiempos de Platón, por ejemplo, se hablaba tanto de dimensiones terrestres como de elementos universales, sin tener que decirlo abiertamente, pero sin ocultarlo tampoco, geométrica o numéricamente, gracias a numerosas correspondencias que, para los antiguos, descartaban el azar y la casualidad, como esta, por ejemplo, que les parecía tan grotesca como poco razonable atribuir al puro azar. La suma de los diámetros de los planetas de nuestro sistema solar equivale a 10 perímetros terrestres. Pero, ¿quién conocía entonces el perímetro de la Tierra? Y aún más extraño, ¿quién conocía la suma de los diámetros planetarios del sistema solar? ¿Por qué no prestar atención al hecho de que hay 12,36 meses lunares en un año terrestre, es decir, la raíz cuadrada de 5 menos 1? En la mitología grecolatina, Venus era la esposa de Mercurio, regente del planeta del mismo nombre y rector de la Luna. Ahora bien, la revolución de Mercurio dividida por la revolución de la Luna, u 88 días divididos por 28, hacen de pi unas milésimas. Este azar es omnipresente, obsesivo y delirante. La Luna siempre tiene el mismo aspecto para la Tierra, igual que Mercurio siempre tiene el mismo aspecto para el Sol. Y sus apariencias son tan parecidas que es fácil equivocarse. Obsérvese también que el diámetro ecuatorial de Mercurio, multiplicado por el número de Oro al cuadrado, es igual al diámetro ecuatorial de la Tierra. El tamaño de Mercurio, en proporción al de la Tierra, ocupa el corazón de un pentágono, portador de la proporción áurea, que también se ha llamado el número de la inteligencia. Y lo mismo ocurre con la proporción de sus órbitas alrededor del Sol. Como todos sabemos, demasiadas coincidencias matan a las coincidencias. Ahora, sinteticemos visualmente el movimiento de Venus y la Tierra en 5 años terrestres, que hacen 8 años venusinos, cuya proporción dibuja un pentágono, portador de las proporciones de la proporción áurea, como habremos recordado. Pero volvamos a Giza y veamos que este sitio es un mapa dinámico de nuestro sistema solar, con todas sus proporciones y correspondencias. Así, si situamos correctamente el Sol, podemos ver la coincidencia entre las 3 grandes pirámides y los 3 primeros planetas de este sistema, todo ello en proporción al volumen de las pirámides. Las pirámides de Djedefre en Aburowash y de Djoser en Saqqara corresponden a las órbitas de Júpiter y Saturno, respectivamente. El año terrestre, de 365 días enteros, dividido por el número de días enteros de la revolución de Mercurio, es decir, 59, da como resultado la inversa de la proporción áurea, siempre la famosa casualidad. Para los antiguos más cultos, el perímetro y el diámetro de la Tierra estaban relacionados con el 2 y el 3, y por consiguiente con el 5. 3 números sucesivos en la secuencia de Fibonacci, portadora del número de oro. Y nos hemos convertido en pitagóricos sin saberlo. Porque si consideramos 2 volúmenes portadores de la proporción áurea y deducimos sus direcciones internas, como en mineralogía por ejemplo, sale a la luz uno de los grandes secretos de los antiguos, que los 3 rectángulos direccionales constituyentes superior, inferior, derecha, izquierda y anverso-reverso están universal y definitivamente en las proporciones de 1 en anchura y el número áureo en longitud, o 1 de ancho y O al cuadrado de largo. ¿Era esta la estructura espacio-temporal del universo que lo gobernaba todo en su profundidad con la proporción áurea? Basta, era hora de que entrara un poco de aire fresco en mi cabeza, que tengo que admitir que lleva un tiempo bastante caliente. Pero eso no será posible hasta que volvamos a lo básico. Mi informador me dijo que todo esto tenía su origen únicamente en el codo. El dedo constituyente del cúbito, 1,87 centímetros, era el resultado de dividir el producto de 2 constantes matemáticas por una tercera.
todo ello expresado en un submúltiplo del metro, y que estas tres constantes, multiplicadas por 7 y por 4, producían el codo de 28 dedos, es decir, el producto de 4 por 7. Es más, la suma de dos de estas tres constantes matemáticas universales, naturales e irracionales, al cuadrado, da 10, la base del sistema decimal, utilizado por todos los seres humanos. Ignorantes, tan ignorantes, que habían olvidado el origen enteramente relacional de la forma de los números, que atribuían tanto a los hindúes como a los árabes. Porque es cierto que solo se presta a los ricos. Así, su forma estaba determinada por el número de ángulos que dictaban su rango y su valor numérico. Así. Y lo mismo ocurría con el alfabeto grecorromano. Letras y números emanaban de la misma forma de inteligencia. Así, el 0, el 1, el 2 y el 3 dibujaron las letras O, L, N y M, sin que nadie lo supiera, facilitando la mensajería secreta dentro de las propias palabras, sea cual sea el idioma. Estas 4 letras están en el corazón de nuestro alfabeto, que también contiene las 2 constantes que conforman el conocimiento prehistórico. Fíjate en cómo se cierra y se abre este secreto. Todas las letras blancas no pueden dividirse en 2 partes geométricamente similares. Si las ponemos en orden alfabético, forman grupos que cuentan la constante pi, con 4 cifras después del punto decimal y hasta la 10 milésima. Nuestro alfabeto contemporáneo tiene 26 letras. Ahora bien, si empezamos por la letra I, basta con escribir 26 y luego 18 para hallar el valor numérico de la sección áurea al cuadrado y, restándolo de la constante pi, obtenemos el valor métrico del codo. Todo esto sería anecdótico si no viéramos que, quitando las letras dobles I, Ta y U, V, aparecen nuestros 2 sistemas numéricos, decimal y duodecimal, valores itinerarios para 10 y temporales y superficiales para 12, la suma de los cuales, 22, es el número de figuras regulares inscribibles en un círculo, reproduciendo al mismo tiempo la relación entre phi al cuadrado y pi. La versión manual en minúsculas de este mismo alfabeto también está codificada y contiene estructuras notables en las que nadie repara. La mitad de las letras se desarrollan por encima y por debajo de las líneas del marco, 6 letras por encima de la línea y 6 letras por debajo, con una sola letra que sobresale por encima y por debajo, la 6ª letra del alfabeto, la F. Pero los objetos grandes, masivos y audibles hablan el mismo lenguaje. El pianoforte, por ejemplo, instrumento emblemático de la música clásica, cuyas 88 teclas representan los días de la revolución de Mercurio alrededor del Sol, y que tiene 52 teclas blancas y 36 negras, lo que reconstituye el codo en centímetros. La música no es el único medio de transmitir este tipo de información, ni mucho menos. Tomemos ejemplo de un maestro, considerado un genio universal archiconocido. Es un pitagórico, un geómetra de las formas y las funciones, que se designa a sí mismo por una mano, intermediaria entre el pensamiento y la materia. Leonardo da Vinci, que ha vuelto oportunamente a la palestra desde el Código da Vinci. También él se refiere a Hermes Mercurio, el dios hermafrodita, la luna, la joven núbil, y Saturno, el anciano experimentado. Su obra más conocida, al menos en apariencia, es la famosa Gioconda, una verdadera lección de geometría a la antigua. Primero un doble cuadrado, como siempre, luego la relación con la proporción áurea, y la estrella que la lleva, por todos los medios necesarios, particularmente a través de espirales, esos fractales pasados de moda. Es ante todo un hombre de corazón y de cabeza, que nunca cayó en los caminos fáciles o poco delicados tan comunes hoy en día. El dibujo más conocido de Leonardo se llama Hombre de Vitruvio, en honor al arquitecto latino que escribió sobre las proporciones del hombre dadas a los edificios antiguos. Contiene una gran cantidad de información y es una de las claves de su conocimiento. El resto depende de usted. Preste mucha atención, sin una palabra o tan poca que le ayude. Si el cuerpo de un recién nacido está dividido en 2 partes iguales por el ombligo, un doble cuadrado de un codo de largo. Este no es el caso de los adultos. Aquí es evidente la relación entre el círculo y el cuadrado,
la relación centrada en 5 sextos, seguida por los planetas alrededor del plexo solar. Pero volvamos a la Tierra, porque Leonardo era críptico mucho antes y mejor que sus posteriores colegas masones. La L de Leonardo para el cuadrado y la V de Vinci para el compás, que también puede leerse como elevado y levantado, el nombre del Altísimo, Dios creador en persona, el único ídolo de Leonardo. Pero volvamos de nuevo al principio, y en capas sucesivas. Aquí, la relación angular entre el hombre y su planeta, cuyo eje está inclinado 23 grados o más sobre la eclíptica. Vista aérea del yacimiento de Giza. La Gran Pirámide. Vista desde arriba y de perfil, con marcadores de su infraestructura. ¿Otra forma de exponerse? Así que empecemos de nuevo. Y aquí, la relación Tierra-Luna y la proporción áurea, ya mostrada varias veces, un tema constante. ¿Y la Gran Pirámide y su perfil meridiano? ¿La base en el ecuador terrestre? La luna representa la relación de proporción entre el ánima femenina y el ánimus masculino en el varón humano, que se invierte para la mujer. Para asegurarnos de que no olvidamos nada, tenemos que empezar de nuevo, por el principio. El hombre, las constantes, la Gran Pirámide, la Tierra, la Luna, etc. Como con la Mona Lisa, por todos los medios necesarios, y hay muchos. Todo ello para demostrar que el hombre está construido sobre el repertorio armónico de la creación, Phi, la proporción áurea, que le da su trascendencia e infinitud, así como su irracionalidad y su estrechísima relación con la unidad. Dios, creador único, base de la religión. Pero la palabra escrita también es portadora de información, repetida y actualizada con cada época que pasa. Tomemos el ejemplo de un escritor, universalmente conocido y apreciado a través de los tiempos. También en este caso, todo está cifrado en números y ángulos, etc. Todo salpicado de coincidencias que, por supuesto, no lo son en absoluto. Un ejemplo, el apellido de uno de los héroes de las aventuras de Julio Verne, leído de derecha a izquierda, es en sí mismo muy revelador, al igual que los anagramas del nombre y los apellidos del autor. Los propios topónimos son escondites para perpetuar la verdad histórica. Cuando salen a la luz, solo son recibidos por la ignorancia de los eruditos de la época. He aquí un ejemplo y un proceso. Eso es El Cairo, una aldea rural que toma su nombre de la gigantesca y extensa capital egipcia. ¿Peligro? Tal vez lo sea, pero 1100 kilómetros más allá está Les Caires, y no la de los francmasones. 1100 kilómetros más allá, pero esta vez hacia el sur, Les Caires. Otra vez, y 111 kilómetros al noroeste, Les Caires. ¿Le parece normal? Otro ejemplo, más difícil de rebatir. Uniendo Orión del suroeste y Orión del sureste a Oirón del norte, se forma el ángulo de la pendiente de la Gran Pirámide. Una coincidencia, por supuesto. Por supuesto, también es el ángulo que forman las estrellas de la famosa constelación de Orión. Pero volvamos a la Tierra y dirijámonos a Les Caires, en el departamento de Cher. Tomémosla como centro de un círculo de 500 kilómetros de radio y tracemos su circunferencia. El perímetro de este círculo es, por tanto, pi por 1000 kilómetros. Esta es la distancia exacta entre el centro geométrico de Francia y el centro geométrico de la Gran Pirámide de Giza. Estos dos lugares forman la base de un triángulo geodésico, cuya punta es el centro de la isla de Pascua, con una superficie de pi millón de kilómetros cuadrados y un perímetro de 33.333 kilómetros.
Pedí clemencia a mi informador. Él está en silencio. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal, y en serio. Sigue estos 8 pasos. Esta ruta tarda unas 0,3 de segundo e incluye un giro de 90 grados. Distancia recorrida, alrededor de 2.100 kilómetros. Es decir, un giro de 90 grados a una velocidad estimada de más de 22.000 kilómetros por hora. ¿Quién lo hace? ¿Y cómo lo hace? Estas mismas rarezas también pueden verse en los cielos, cruzándose en el camino de nuestros aviones militares y comerciales, añadiendo velocidad a la velocidad. Se nos dice repetidamente que se trata de naves conocidas como ovnis, pilotadas por seres extraterrestres. No veo por qué no. Pero cuando ves esto, porque hasta entonces eran imágenes que mostraban formas y comportamientos aéreos. Clásico. Aquí es imposible entender nada. Formas delirantes, luminosidad limpia, movimientos incomprensibles y al margen de las leyes de la aerodinámica. Viajar miles de millones de kilómetros para hacer esta danza del vientre delante de nosotros es totalmente ininteligible para todos. Movimiento horizontal a la velocidad del Concorde, pero también vertical y transversal, y sin modificar el vuelo horizontal. Pregunte a sus amigos pilotos qué significa eso, y lo entenderá. Pero empecemos de nuevo a cámara lenta. Un as del vuelo ovni viene a ver las caras de asombro, estupefacción y estupefacción de los pasajeros. Y estos globos blancos liberados en el cielo azul. Una representación artística o una demostración de habilidades de pilotaje. ¿Y por qué viajar con tantos ovnis pequeños en lugar de uno grande? Extraños visitantes del espacio exterior, sin miedo a nada. Aquí, en Nueva York, a las afueras de 2 famosas y altas torres que se autodestruyen y en helicóptero. Y cuidado con la maniobra. Oh, un ovni con motor de carbón. De vuelta a la Tierra, e incluso en la Tierra, estamos en México, frente a un volcán con un nombre gracioso. Popocatépetl. Cosas raras, ¿no crees? Y hay decenas de miles de testimonios como este. Una estación de videovigilancia sísmica captó estas imágenes, que fueron difundidas y comentadas por la televisión nacional local. Popocatépetl llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación. Una especie de cigarro volador luminoso sobrevoló el volcán a una velocidad media de 12.000 kilómetros por hora. Ni un sonido. Aquí está de nuevo a cámara lenta. Algún tiempo después, vemos de nuevo el móvil, casi en vertical, entrando en la boca abierta del volcán activo, sin ni siquiera aminorar la marcha. ¿Desde cuándo los meteoritos vuelan así y emergen sin el menor pudor de la boca de un volcán activo? En la periferia de la Tierra, la misma extrañeza, y también con público. Y habrán viajado miles de millones de kilómetros para venir a deleitarse en compañía de principiantes en el campo de la astronáutica. Estos extraterrestres son cada vez más raros y descarados. Y estos CB, curiosidades volantes, se han utilizado sin CB durante miles de años, en todas partes.
El registro escrito más antiguo es egipcio, y los informes sobre discos de fuego en el cielo que causaban pánico se remontan a mucho tiempo atrás. Pero los egiptólogos no están convencidos de la utilidad de estudiar documentos de este tipo. Tampoco lo están los filólogos ni los historiadores. En cuanto a los babilonios, los mostraban de perfil, capaces de volar, y con habitantes humanoides, armados, a los que llamaban dioses. En Grecia, las cráteras muestran a estos dioses sentados sobre ruedas aladas, equipados con serpientes de diversos modelos, y paseando a los dioses por el aire, o mostrándolos sentados, como entre los vecinos hebreos, según atestiguan antiguas monedas. Solo cambian los nombres, pero no los medios de locomoción aérea, según parece. Así, desde la noche de los tiempos, los observadores humanos han señalado curiosidades celestes asociadas a poderosas figuras, a menudo llamadas dioses, y esto ha seguido disminuyendo en proporción a la pérdida de interés por las cosas celestes, hasta que tenemos que plantearnos seriamente la pregunta: pero, ¿quiénes son estos personajes? Estos viajeros de los cielos y tal vez del espacio o del tiempo. ¿Son extraterrestres, crononautas y han influido en nuestra trayectoria? ¿Cómo lo han hecho? ¿Y desde cuándo? ¿Podrían incluso habernos creado, a menos que nosotros mismos les creáramos? Vamos a tener que pensar en esto, porque las pistas llevan miles de años esperándonos y no las hemos pedido, pero llegarán, porque nos lo han dicho todo, nos lo han mostrado todo y nos lo han demostrado todo. Todo lo que tenemos que hacer es mirar y comparar y luego pensar. Los pensadores griegos lo mencionaron, y los pragmáticos latinos también, al igual que los iluminadores medievales que se hacían las mismas preguntas, mezclando, al igual que nosotros, los posibles dioses y los probables extraterrestres, que podrían ser los mismos. No faltan imágenes de estas cosas asombrosas, pero los ideólogos, que confunden la duda metódica con la sospecha sistemática e intentan que los demás lleven las mismas anteojeras que ellos, las rechazan de plano, tanto en materia de religión como cuando se trata de excursiones de extraterrestres al acecho, se cierran en banda y limitan la ciencia a lo que saben, que es muy poco. Su creencia, muy estrecha y orgullosa, es que la inteligencia finita del hombre está bien equipada para captar la inteligencia infinita del universo y de la vida misma. Y esto no es solo un capricho de occidentales en busca de un sueño o que viven en la ciencia ficción tecnológica. Este tipo de testimonio puede encontrarse en todas partes, incluso en los confines de Asia, y es tan extraño, numeroso y detallado como aquí. Entre las dos guerras mundiales, la Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, a la que dio vida Orson Welles, era tan realista que causó pánico en Estados Unidos y confinó el tema al ámbito militar, de una vez por todas. Pero una vez más, los terrícolas se interesaron por el cielo, y muchos de ellos observaron la luna como aficionados. Algunos la filman, y otros, con gafas astronómicas, la ven. Alucinaciones obsesivas, según los expertos y otros especialistas. Mientras otros fabrican lunas falsas para mentir con todo el realismo que quieran, a una muchedumbre decididamente ignorante e infantil, en su opinión, a la que intentan gobernar a su antojo. Y estas escenificaciones parecen, en efecto, muy realistas, más o menos algunos detalles, tan a menudo y hasta tal punto, que algunos piensan que se trata de una mascarada, una gigantesca mentira, perpetrada por personajes totalmente desprovistos de escrúpulos, un gran guiñol para adormecer a los niños, que los propios actores denuncian a veces como una farsa. ¿Por qué no hemos vuelto a la luna en todo este tiempo? No es una pregunta para una niña de 8 años. Es más bien mi pregunta. Me gustaría saber por qué, pero creo que lo sé. Porque no fuimos. Eso es lo que pasó. Y si no funcionó, es bueno saber por qué no funcionó en el futuro, porque si no funcionó en el pasado, aún hay que insistir. ¿Por qué no hemos vuelto a la luna en todo este tiempo? Porque no hemos estado allí. Porque no hemos estado allí. Porque no hemos estado allí. Piedras gigantes, miles de ellas, por todas partes, pero filmarlas sin intentar comprender por qué están ahí y por qué son necesarias no tiene sentido.
es mucho más fácil imaginar e inventar donde no se sabe. Y todo el mundo tiene espacio para desarrollar teorías y venderlas. En lo que a mí respecta, y te lo digo a ti, tienes que ser capaz de suspender todo juicio si no tienes lo que hay que tener para llegar a una conclusión honesta y veraz. La verdad espera a los valientes, y solo a ellos. No los Rons de Queer y otros inventores de tonterías y cuentos de hadas, historias diseñadas para despertar a los niños y adormecer a los adultos. Recordemos que uno de los testimonios más antiguos de las habilidades de nuestros lejanos antepasados se ha transformado sin que su descubridor fuera siquiera informado. Se han modificado su forma y sus dimensiones. ¿Por qué? ¿Por quién? Los colosos de Memnon en Egipto. Bueno, después de unas semanas de protección, el del centro se había evaporado, desaparecido, esfumado. Pero volvamos a ponernos serios. Antes que nosotros, y al igual que nosotros, un tal Isaac Newton se interesó mucho por las grandes pirámides de la meseta de Giza. ¿Y qué había notado, este sabio? Que el ángulo de refracción de la luz en una esfera de agua generaba dos rayos de refracción cuyos ángulos eran respectivamente iguales al ángulo de borde de la Gran Pirámide y a su ángulo de inclinación. Bastaba con creer en un dios, lo que Newton había visto, y lo que un fenómeno llamado arco iris ofrece a la vista y a la intuición intelectual. Luz y agua juntas, como en los primeros versículos del Génesis. En la Biblia. Aún más asombroso que lo que Isaac Newton entendió. Norman Boivin ha descifrado el secreto, ha descubierto una receta única para hacer crecer pirámides translúcidas a partir de cristales débiles. Un empirista contemporáneo había descubierto que cultivando un mineral muy común, la sal de alumbre, podía reproducir exactamente las formas geométricas, las proporciones y las propiedades de la Gran Pirámide tal como la conocemos al final de estas dos opus. Y ningún egiptólogo, arquitecto, arqueólogo o mineralogista se había dado cuenta de ello, a pesar de ser tan evidente. Gracias a mi informante, todo se volvió transparente para mí a partir de entonces. Así, por un lado, se afirmaba que miles de equipos de constructores habían logrado esta extraordinaria proeza arquitectónica y logística, sin saber escribir, leer ni contar, sin caballos ni herramientas de hierro y con muy poca madera de calidad execrable. Chicos, daos prisa, solo os quedan 15 años para terminar. Y como entonces no había nada escrito al respecto, cada uno decía lo que quería y trataba de convencer a sus vecinos. Ciencia, decían, ciencia. Otros decían viento y nada más. ¿Sería capaz el hombre de hoy, incluso con todos los medios tecnológicos disponibles, de realizar semejante hazaña? Todos los técnicos con los que hablamos tenían dudas muy serias, y las comprendemos. En este campo, como en el de la física, los teóricos llevan las de ganar, pero su fértil imaginación y su gran inteligencia luchan, aunque solo sea para idear algo que no sean disparates, a veces complejos, pero imposibles de verificar. Una cosa es montar 25 de las grúas móviles más grandes del mundo alrededor de un bloque de piedra de 1.300 toneladas, pero ¿se presta el terreno a ello? En realidad no. En Baalbek, en la llanura libanesa de la Bekaa, enormes bloques de piedra tallada se apilan unos sobre otros para formar la base del templo de Júpiter Capitolino. Dicen que fueron los romanos. Sin duda lo hicieron. Pero ¿quién en realidad? ¿Quién es capaz de hacerlo? ¿Pero cómo y por qué? ¿Y cuándo empezó esto realmente? A continuación, desplazarse hacia el este desde el meridiano de Greenwich, deteniéndose en el punto doble de estas cifras. 32 grados 36 minutos este. Este lugar se llama Sabaloka, el barranco. En el dialecto local, algunas de las personas que nos rodean se ríen. Sobrevolemos juntos esta masa rocosa y sorprendámonos por la presencia de dos curvas de riolita granítica, una variedad extremadamente dura y densa de granito rojo. ¿Por qué, y sobre todo cómo, el agua pudo excavar de este modo en esta masa de piedra especialmente dura cuando podría haberse adentrado en la arena sorteando el obstáculo? Una vez más, un misterio. En 1892,
el hidrólogo León Mayú ya se preguntaba si la naturaleza podría haber hecho todo esto por sí sola, y si los hombres en torno al 1800 a.C. podrían haber creado lo que hoy se conoce como el Nilo, dado el increíble esfuerzo necesario, un canal de unos 12 kilómetros de largo, 500 metros de ancho en la superficie, 250 metros de ancho en profundidad, 130 metros por debajo de este nivel, y no excavado, sino tallado en piedra muy dura, lo que representa como mínimo unos 300 millones de metros cúbicos y 750 millones de toneladas de material excavado, es decir, más de 285 veces el volumen de la Gran Pirámide de Giza. La pregunta es, si ni la naturaleza ni el hombre han sido capaces de hacerlo, ¿quién lo ha hecho? Tenemos que elegir entre la sabiduría y la locura, porque, nos guste o no, vamos a tener que ser capaces de responder a este tipo de preguntas, verdaderos y sólidos enigmas del pasado lejano, anterior incluso a la prehistoria, porque a nosotros se nos dirige, con toda verdad. Miren y concluyan. ¿No les recuerda eso que cuanto más viejo es, más masivo es, más antiguo, más preciso, más anticuado, más incomprensible, etcétera? Nosotros sí, y con mucha fuerza. Entre el polo norte geomagnético y el centro de Zabaloca es igual a la mitad de la base de la Gran Pirámide de Giza. Cada metro vale entonces 100 kilómetros. Dejemos el Zabaloca y volvamos a Francia, a la cima de una colina donde han dormido la mayoría de los personajes más célebres de la historia de este país. Partiremos de un azimut muy particular, 146 grados 608, el valor numérico de la altura en metros de la Gran Pirámide. Estas personas no solo eran astrónomos, sino que también eran geómetras y geógrafos, porque eran capaces de vincular no solo el espacio, sino también el tiempo. Y su vínculo eran los astros solares y lunares, las estrellas también, pero gracias a ello pudieron aprender a determinar ángulos. Según Heródoto y Estrabón, la geometría nació de la observación del cielo. Todos utilizaban gnomos. Desde los primeros tiempos, al menos desde los auriñacienses en adelante, había gnomos. Toda esta investigación me ha llevado a reflexionar sobre esta forma de pensar a la hora de erigir monumentos. Era planetaria, que existía, tal vez incluso exista todavía en todas partes de la Tierra, cuando se trata de construir monumentos de gran importancia. ¿Cómo podemos llegar a otra conclusión que no sea momentánea? ¿Y quién puede llegar a una conclusión? No sería prematuro, vano e inútil. Pero intentemos concluir en pocas frases.
Lo siento, pero debo dejarte ahora. Mi informante, bueno, tu informante, me está esperando. Está preparando la siguiente entrega y me necesita a mí y a ti. Hasta pronto y gracias.